Hola, somos el grupo número 6. Yo soy Camilo García Yo soy Lorenzo Vargas. Yo soy Daniel Bedaya. Y yo soy José David. y hoy vamos a hablar de una conferencia que tuvo Pablo Méndez, en la cual habla de sus planteamientos a nivel como de planes maestros y sobre todo habla mucho, a mí me interesa mucho cómo habla de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza y en específico del arquitecto. Él en un punto habla de cómo esa mirada y cómo esa reflexión desde la arquitectura pues permite unas visiones distintas de la transformación de la naturaleza y unos planteamientos que en otras profesiones no necesariamente serían los mismos. Eso a mí me pareció muy interesante, no sé qué opinan al respecto. A mí me llamó la atención un poco, pues al analizar lo que decía, me quedó mucho el hecho que hablaba de que la naturaleza es como uno de los pocos elementos que no tienen fronteras, como que eso, pues digamos, eso es algo totalmente verídico y pues que es algo como uno empieza a entender porque muchos de los proyectos de Pablo Méndez tienen tan en cuenta estos tipos de aspectos, porque a la vez se vuelve un tema como tan genérico y tan trascendental como, sí, como el hecho de que algo no tenga fronteras, es decir, es algo que está en todas partes, que rodea en cualquier espacio, está presente. Entonces, pues digamos, esa reflexión que él hablaba por ejemplo, de los ríos, de cómo eso, de los cuerpos de agua, cómo, de su recorrido, de los espacios que atraviesan, pues llama mucho la atención y hacen como un poco el entendimiento pues de él como el arquitecto, de cómo lograr integrar esos aspectos que tienen, de verdad no tienen ningún tipo de frontera dentro de unos proyectos que sí pueden tener como unos límites, unas fronteras visibles que podemos ver y plasmar. Ok, bueno, pues a mí me parece interesante lo que estás diciendo y me parece, no sé, te poniendo un ejemplo de los tres proyectos que estamos como analizando nosotros. Si tú dices que la naturaleza no tiene como barreras o no tiene como límites, si tú ves, por ejemplo, la Casa Gerasi, que despeja como el primer nivel en donde está toda la naturaleza, me imagino que ahí está reflejando como ese sin límite de la naturaleza, ¿no? Como esa conectividad de lo que tiene las personas y lo que no debería ser interrumpido. O sea, es como como, no sé, como una conexión ahí súper extraña, pero me parece curioso. Sí, ese tema de la conexión que pues no solo en los proyectos que hemos visto, sino también como en varios, bueno, en casi todos los proyectos planes maestros que él considera en su conferencia, que son básicamente ideas de cómo mejorar esa relación entre las ciudades, entre lo construido humano y lo natural, que en este caso serían los cuerpos de agua, y cómo aprovechar esos cuerpos de agua pues para precisamente mejorar esa conectividad y hacer el tráfico marino mucho más eh, frecuente, mucho más intenso. A mí algo que me llama la atención es que él también habla es como que cuando uno construye, o pues cuando el arquitecto como construye o hace algo, como que él genera algo que no existiría en la naturaleza, como cuando se construye un edificio como flotando o adjunto en la mitad del río, eso es algo que no ocurriría naturalmente, pero lo habla como con un sentido de respeto, como también, y más en la casa ayer así, pues yo no estoy seguro si lo del límite, como que sin límites sea así mi lectura, pero sí creo que habla mucho como del respeto, como de transformar la naturaleza, pero lo intento hacer de una forma armónica, y eso sí lo veo mucho en la casa, como una forma que la complementa quizás o la enaltece o como que juega, por ejemplo, en los planes maestros estas líneas que igual siguen el caudal del río en algunos puntos o que como que geométricamente tienen algo que ver. Creo que eso, esa transformación de algo que no existe naturalmente, pero igual sigue como las vertientes o como un lenguaje o una intención natural, creo que eso es de las cosas que más resalto, pues, de lo que reflexiono viendo el video y pensando en los proyectos. Sí, 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 algo que menciona él bastante en ese video es como
sí, como un respeto y distancia a la naturaleza, pero como que él lo dice como que los humanos están acá y pues eso se va reflejado en la intervención, como por ejemplo en la bahía de Montevideo, que en su plan la vuelve mucho más ortogonal, que eso no es como, no es natural, pero pues no como para reemplazar la naturaleza, ni mucho menos, sino como para crear precisamente esa armonía entre lo humano y lo natural. Básicamente sí, o sea, lo que, eso que, pues, recopilando lo que están diciendo es como el balance perfecto, como uno ve como que en sus proyectos él busca como de pronto mezclar estos lenguajes como lo hecho por el hombre versus lo natural y cómo puede conjugar esos dos aspectos para crear una armonía espacial como que se vea reflejado en sus proyectos. Entonces, pues sí, básicamente partes de una filosofía total del respeto, del entendimiento de la naturaleza, de su historia, de sus caudales, pues, de la memoria en sí de la naturaleza y como digamos, versus lo artificial, lo que se crea por el intelecto del hombre, cómo lo podemos mezclar y conjugar para crear una obra arquitectónica que sea respetuosa con lo natural, pero a la vez como que sea tremendamente funcional, vistosa, agradable y con calidades espaciales muy grandes desde el aspecto humano, por decirlo así. Sí, por ejemplo, en la casa de Jurassic, que él abre como un vano en la primera planta, que en realidad es como la segunda, o sea, la que está elevada cuando ya es habitable, y él de hecho dibuja como esa incidencia de la luz natural, de cómo no debería afectar el proyecto. O sea, la luz afecta el proyecto directamente y no el proyecto hace que la luz entre de la manera que quieren. O sea, la luz lo que hace es o sea, como que dirige a las personas de cómo deberían habitar el espacio. Y eso no es común en los Es como proyectos si tuviera una modernos. voluntad, casi, ¿no? Dime. Como si tuviera una voluntad, por así decirlo. Mm, exacto, pero o sea, es algo totalmente pensado, porque lo dibuja desde antes y lo planea. O sea, no es como algo de suerte. Y eso no es común en la arquitectura. Listo.